Vamos a comenzar una serie que va a durar 6 semanas, que se llama, como dice allá el título, Peleando la buena batalla de la fe. Y esta serie va a ser grabada, también va a quedar registrada porque va a ser transmitida luego por la radio BBN, que es una radio que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y esperamos en Dios que este estudio, esta serie de 6 mensajes también sea de bendición a otros en diferentes latitudes, que pueda ser de gran bendición al pueblo de Dios. Así que vamos a entrar, como decía, en esta serie, y como bien decía César, hablar de nuestro enemigo es algo no tan común. Y pareciera que cuando él se ve expuesto ante los ojos de una iglesia, es algo que él no quisiera que sucediera. Y vamos a mirar durante esta serie eso, y posiblemente vamos a, al ser más conscientes de esta realidad, de que tú y yo peleamos una batalla cada día en la fe, es que posiblemente vamos a estar más sensibles a considerar esta verdad. Cuando Pablo dijo esto, ha peleado la buena batalla de la fe, no estoy seguro que él estaba apuntando necesariamente a esto, pero estoy seguro sí que durante su vida él tuvo que enfrentar mucha oposición en el ministerio. Y la Biblia nos dice que él tuvo que enfrentar oposición. Escuchábamos en esta mañana oportunidades donde el enemigo levantó alborotos en ciudades, donde él fue sacado, casi muerto, apedreado, encarcelado, porque había alguien contrario al obrar de Dios que no quería que él llevase el mensaje del Evangelio. Estoy seguro que en esta frase que él usó, que había peleado la buena batalla de la fe, él estaba considerando lo que también había enseñado, que hermanos no ignoraran que estaban en medio de una batalla. Y es lo que nosotros vamos a tratar de ver durante estas 6 semanas, cómo tú y yo, como pueblo de Dios, vamos a continuar en nuestra vida cristiana a través de esta existencia una batalla, vamos a pelear una batalla, la cual podemos nosotros decir, y espero en el Señor podamos decir al final de nuestros días, que hemos podido pelear una buena batalla de la fe. 6 semanas de estudios vamos a llevar adelante. Esta primera semana vamos a mirar el tema enfrentando una batalla real y cruel. Entonces esta va a ser la introducción, esto nos va a plantar la base de lo que vamos a ver semana tras semana. La próxima semana y el próximo domingo vamos a mirar el mismo tema que se llama Identificando al enemigo por 2 semanas. Vamos a hablar de su origen, el ambiente donde actúa, sus limitaciones, pero también en la semana siguiente, al identificar al enemigo, vamos a hablar acerca de su propósito, meta y fin, por qué y para qué existe nuestro enemigo. La semana número 4 vamos a estar hablando de las estrategias del enemigo, que parecieran ser tan antiguas y conocidas que no ha variado ni cambiado, pero siguen siendo tan efectivas. La mentira, el engaño y las tentaciones. Lo ha hecho desde el principio, pero él sigue actuando de la misma manera y muchos, entre esos nosotros, seguimos cayendo en las mismas trampas que él pone. La semana número 5 vamos a hablar acerca de nuestras defensas contra el enemigo, que son a la luz de la palabra de Dios, someternos a Dios, su palabra y una oración ferviente. Y notará usted que es muy diferente a lo que escuchamos en el día de hoy, de atar, expulsar, exorcizar a personas y ir en una batalla cuerpo a cuerpo contra el diablo y nuestros enemigos. Vamos a mirar en aquella semana que la palabra de Dios nos dice cómo enfrentar a nuestro enemigo y cuáles son nuestras defensas contra él. Para terminar ya la última semana de cómo tú y yo podemos vencer al enemigo. Porque sí, tú y yo estamos en el equipo ganador. Nosotros estamos del lado de la victoria. La pregunta es si realmente vivimos victoriosos en esta batalla diaria que tenemos contra nuestro enemigo. Porque del equipo ganador estamos. La pregunta es si vivimos como victoriosos. Y vamos a mirar entonces cómo podemos vencer al enemigo. Ahora, lo que vemos hoy en día para introducir este mensaje es una triste realidad. Vemos a un mundo centrado en sí mismo, un mundo centrado y el hombre centrado en el amor a sí mismo, el egocentrismo, el humanismo, el hedonismo, la autocomplacencia. Todo lo que vemos en nuestro entorno gira en torno al hombre y a su bienestar. Eso es lo que observamos. Por tanto, cuando entramos en una serie como esta, es necesario mencionar que enseñar doctrina bíblica en una congregación es fundamental y podría decir que es vital. Porque una de las grandes falencias de las iglesias modernas o contemporáneas
es que éstas se han adaptado o han adaptado la predicación a la necesidad de la audiencia. Es decir, si vemos que hay problemas de salud mental, de falta de valoración, entonces enseñemos a la gente cómo amarse, cómo valorarse. A través de estas enfermedades como el estrés, la depresión, muchos pastores e iglesias están trayendo a los púlpitos mensajes de autoayuda. Los coaching motivacionales, estos mensajes de ayuda interna son tan lindos de escuchar, animan el alma y el corazón. Aprende a amarte. Dios te ama, ámate también, tú eres valioso para Dios, dale valor a tu vida y el mensaje suena hermoso, alentador en un día triste. Ahora, si bien estos mensajes o ideas pueden ser extraídas de la palabra de Dios, de las Escrituras, y pueden en algún momento de nuestra vida ser útiles y necesarias, no son el corazón de las Escrituras. Las Escrituras no están centradas jamás en el hombre, sino siempre en la persona de Dios. Estos mensajes no pueden llevar a una iglesia a centrar toda la enseñanza en lo que el hombre necesita, porque todo hombre, todo hijo de Dios y pueblo de Dios e iglesia de Dios, lo que necesita es centrarse en Dios y en su persona y en lo que Él ha querido comunicar en su palabra. Necesitamos llenar la iglesia, la enseñanza de doctrina, verdades profundas y esenciales de la fe. Dios nos dejó su palabra para que le conozcamos a Él y por medio del conocimiento de Él podamos aprender a cómo enfrentar el día a día. Y cuando nos confrontamos a las Escrituras, a la verdad de la doctrina, lo que queda simplemente es espacio de caer de rodillas para adorar al gran y eterno Dios y jamás centrar la mirada en nosotros como seres humanos. Por tanto, la enseñanza doctrinal es una tremenda necesidad. La realidad es triste porque esto es lo que observamos hoy, pero hay una tremenda necesidad de llenar el púlpito de la palabra de Dios, de la teología propia, de la cristología, de la neumatología, la eclesiología, soteriología, amartiología, antropología y cada una de las doctrinas. Todas estas doctrinas están centradas en Dios y en quién es Dios y cómo nosotros podemos conocerlo. Por ejemplo, al estudiar teología propia, que es la doctrina de Dios, nos enseña quién y cómo es Dios. Nos desafía, por ejemplo, a descansar en el Dios soberano, en el Dios eterno, en el Dios poderoso, en el Dios omnipotente, omnisciente, en el Dios omnipresente, en ese Dios que es lleno de gracia y misericordia, que nos hace vivir en paz y confiado. Y entonces ya la mirada no está en el pobre ser que yo soy, sino descansamos en la gran existencia del Dios eterno y soberano. Cuando estudiamos, por ejemplo, cristología, nos anima a adorar y exaltar al Santo Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador, y entender que su amor ha sido tan grande que ha dado su vida por nosotros, que ha venido a ser un siervo, fue un siervo y nos ha enseñado que podemos andar en mansedumbre y humildad, en servicio a Él, proclamando de su nombre a otros, y otra vez la mirada ya no está en nosotros, sino en Él. Por tanto, la doctrina bíblica nos va a ayudar, y cada una de estas doctrinas nos enseña algo para no mirarnos a nosotros, sino mirar a Dios. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque de alguna manera lo que vamos a ver durante estas 6 semanas es una de las doctrinas que es la angeleología. Y la pongo al final no porque sea la última, pero interesantemente muchas veces esta es una de las doctrinas menos estudiadas en las iglesias. Hablamos de teología propia, cristología, eclesiología, etcétera, etcétera, pero ¿cuándo nos detenemos a hablar de los ángeles? Y entre estos, el ángel que es enemigo de Dios, que es Satanás, junto a quienes a él existen con un propósito que es detener, destruir y dañar la obra de Dios. Pocas veces. Y eso es parte de lo que él, como nuestro enemigo, quiere, que le ignoremos, que no hablemos de él, que no conozcamos quién y cómo es él. Por tanto, podríamos preguntarnos en qué beneficia, en qué nos ayuda a estudiar, por ejemplo, la angeleología, en qué nos sirve como iglesia, congregación, familias, como hijos de Dios, estudiar de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas. Bueno, en muchos sentidos nos hace más conscientes, hermanos, de la realidad, de la lucha espiritual que enfrentamos a cada instante.
Porque posiblemente durante estas 6 semanas tú vas a estar consciente y constantemente pensando que hay alguien en tu vida diaria que existe con un fin, que es destruirte. Y serás consciente que cada día que tus hijos salgan al colegio, que tú salgas al trabajo, que tú como esposa veas y despidas a tu esposo al trabajo, o como esposo despidas a tu esposa a sus labores, tú te darás cuenta y entenderás que habrá alguien en esta batalla de la fe que hará todo lo posible por destruir tu vida, familia, matrimonio y aún nuestra preciosa y amada iglesia. Nos hará más conscientes, nos permitirá ver y entender que este enemigo que tenemos, por ejemplo, no es ficticio, sino es real. Que esta batalla es constante, real, pero también muy cruel. Que es una batalla cruel. Y también al mirar esta doctrina y al desarrollar esta serie nos preparará y nos capacitará para en el poder del Señor, en sus fuerzas, vencer. ¿A quién es posible vencer si lo hacemos a la manera de Dios? Por eso entonces es que comenzamos con esta serie hoy día, con esta primera sesión que se llama Enfrentando una batalla real y cruel. Enfrentando una batalla real y cruel. Permítanme entonces tener una palabra de oración y así comenzar este estudio. Querido Dios, al entrar en tu palabra y en esta serie, tú sabes, Dios, cuánto he orado para que tú nos permitas como iglesia, Señor, valorar un tiempo tan especial como este, donde al entrar en tus pensamientos, en tu poderosa palabra, podamos con humildad, atención y dedicación escuchar lo que tienes que decirnos, lo que tienes para advertirnos y capacitarnos, Dios, en esta tremenda realidad. Realidad que muchas veces ignoramos, que no consideramos. Y al hacer esto, Señor, tan erradamente, nos vemos expuestos, Señor, a las artimañas de nuestro enemigo. Ignoramos sus maquinaciones, ignoramos las razones por las que Él existe y de esta manera somos un blanco fácil para Él, Señor. Ayúdanos, háblanos. No solo hoy en esta predicación, sino en estas semanas que vienen, para que juntos, Señor, podamos aprender en tu palabra cómo pelear una buena batalla de la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿estamos listos? Vamos allá entonces, por favor, mis queridos. Alguien dijo lo siguiente: para vencer a tu enemigo primero debes conocerlo bien. No sé si había escuchado esta frase. Déjenme contarle quién la dijo o quién es el que promueve esta línea de pensamiento. Él se llama el maestro Sun Tzu. De alguna manera él fue el que dijo que conocer al enemigo nos ayudará para poder enfrentarlo. En la historia de los hombres así se ha demostrado, y Sun Tzu fue un general de la antigua China, estratega militar y filósofo que se dedicó a estudiar el arte de la guerra. Y este es el nombre por el que se conoce, algunos le llamaban el maestro Sun. Y es autor de uno de los libros más conocidos en cuanto a lo que son estrategias de guerra. Tradicionalmente él fue el que es autor principal de esta obra y de otras del arte de la guerra. Un influyente tratado que es estudiado por los ejércitos no solo de Oriente, sino alrededor del mundo. Y la verdad es que Sun Tzu ha tenido un impacto significativo en la historia, en la cultura china, asiática y alrededor del mundo, porque en el arte de la guerra, uno de los fundamentos que él ha establecido para vencer es justamente conocer al enemigo. Una de sus frases dentro del libro dijo: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, escuche, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Es decir, si conoces a tu enemigo y conoces en un sentido tus habilidades, no tengas temor. Dice luego, si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada sufrirás también una derrota. El principio fundamental de este hombre, Sun Tzu, es que la guerra se basa en la decepción y creía que el arte de la guerra suprema era subyugar al enemigo sin luchar, es decir, mostrarle tu poder, mostrar que lo conoces y atemorizarlo.
¿Han mirado este deporte donde el rugby, donde las personas se paran en la isla de Pascua, lo han hecho y hacen como un ritual de fuerza y se paran frente al enemigo? De alguna manera puede ser el equipo más malo del mundo, pero si le demuestra fuerza, posiblemente el temor va a hacer algo en el oponente. Es la idea, basa esta forma de enfrentar al enemigo de lo que él ha dicho. Por tanto, es interesante notar que para entrar en este tema y saber cómo poder vencer a quien es nuestro enemigo, necesitamos nosotros conocer quién es Él y cómo Él actúa. Porque de lo contrario ya vamos en una desventaja. Todo lo que he dicho es para de alguna manera prepararte a ti, prepararnos nosotros, nuestra mente y corazón para esta serie. Porque lo que vamos a estudiar es cómo es que nuestro enemigo existe, cómo es que él se mueve y cuál es el fin de él. Porque la existencia de él es que él quiere dañar nuestra vida. Yo quiero que tú entiendas que él quiere destruir tu familia. A los que somos padres, él quiere infectar y destruir la mente y corazón de nuestros tesoros, nuestros hijos. Él quiere también ver esta iglesia destruida. Y en estas tres áreas, vida personal, familiar y eclesiástica, es donde Él más se mueve. Porque el mundo que está fuera de este lugar es el mundo donde Él es el príncipe. Pero el lugar donde Él quiere atacar es donde hay hombres y mujeres que queremos andar en temor del Señor. Y si nosotros ignoramos cómo Él camina, cómo Él se mueve, vamos a ser presa fácil. Queridos hermanos, al comenzar quiero decir frente a ustedes, mirándole a los ojos, nuestro enemigo, Satanás, el enemigo de nuestra alma, quiere destruirnos. Él quiere dañarnos. Él quiere iglesias llenas de entretención. No quiere iglesias santas. No quiere iglesias centradas en Dios, sino en el hombre. Él quiere iglesias entretenidas, llenas de humo y luces, pero jamás centrada en la persona de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tú sabes de tu enemigo? ¿Tú sabes de él? ¿Tú conoces al enemigo? ¿Tú sabes cómo él actúa? ¿Cómo él se mueve? Y lo que la Biblia dice acerca de él es lo que vamos a mirar juntos. Y en esta primera sesión lo que vamos a mirar en este bosquejo son tres ideas. Primero, vamos a establecer cosas que son básicas y sencillas de entender, pero son fundamentales. Primero, tenemos un enemigo real. Un enemigo tan real como este mueble, tan real como tú, tan real como yo, un enemigo real. Tenemos una batalla real, porque si hay un enemigo real, por tanto la batalla es real, pero también tenemos un enemigo cruel. Y en base a esto es que vamos a desarrollar este mensaje. Entonces comenzamos allá, tenemos un enemigo real. Ahora, ¿quién es Satanás? Y la verdad, esta es una pregunta que cualquiera podría responder, pero las creencias de la gente sobre Satanás, mis queridos, de verdad que van desde lo ridículo a lo abstracto. Muchas veces hemos visto a Satanás y ha sido personificado, creo, por él mismo, como un hombrecito rojo que se para en el hombro, con una colita, con una tenaza, que está diciendo lo malo que debes hacer, en comparación de otro bueno que nos dice lo que hay que hacer. Y es ridículo pensar que Satanás es así, simplemente. Esto es una forma de mostrarnos el mal, pero no describir necesariamente quién es Satanás. La verdad es que la Biblia nos da una clara descripción de quién es Satanás y cómo afecta nuestras vidas. La Biblia sencillamente define a Satanás como un ser angelical que cayó de su posición en el cielo por pecar y que ahora está, escuche, diametralmente opuesto. Si Dios está en este extremo, Él está en el otro extremo, diametralmente opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su poder para desbaratar los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña que Él es un ser real, que Satanás fue un ángel creado, santo, creado por Dios. Isaías capítulo 14, verso 12, le da a Satanás el nombre de Lucero, claramente antes de su caída. Isaías nos cuenta que este ángel era un ser hermoso, muy especial. No era igual que otros ángeles, pero cayó de su estado por el pecado que entró en su corazón. Dos pasajes que vamos a mirar muchas veces en esta serie es Isaías 14
Y si a esos 14 usted le suma 14, recuerde que va a ser Isaías 14 y Ezequiel 28. Para que recuerde estos dos pasajes que son centrales, que nos dice y nos describe quién es Satanás, cómo fue creado y cómo fue que cayó de la gracia de Dios por su pecado. Y Ezequiel capítulo 28 describe a Satanás originalmente creado como un querubín y aparentemente como el más alto o grande de los querubines creados. Pero ante su posición de belleza, de esplendor, él se volvió arrogante. Su corazón se enalteció, el orgullo, la soberbia llenó su corazón y él ansió y deseó sentarse en un trono y ser semejante a Dios. Y allá en Isaías 14 y Ezequiel 28 que veremos adelante describe aquello. El orgullo de Satanás le condujo a su caída, siendo un ser hermoso, lucero, siendo un ser poderoso como querubín, el orgullo llenó su corazón y le llevó a caer de la gracia de Dios. Él expresó palabras en estos textos como subiré, me levantaré, me sentaré, me subiré y seré como. Él no le bastó ser lo que era, no le bastó ver la gracia y la bendición de Dios en su creación, él quiso igualarse a Dios. Por su pecado, Dios echó a Satanás del cielo y eso es algo que miraremos más adelante, pero la Biblia da por sentado que Satanás, al igual que tú y yo, fue creado, es un ser real, existente. No deja espacio a la duda. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces a Satanás moviéndose en su actuar. ¿Qué decir desde Génesis capítulo 3? En adelante, pero luego lo vemos allá en Primera de Crónicas 21:1, donde dice que Satanás se puso en pie contra Israel y contra David, y llevó a David a hacer un censo. Insinuó a David, inclinó el corazón de David a hacer algo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué decir en el Nuevo Testamento? Encontramos a Satanás tentando al propio Señor Jesucristo allá en el desierto, en Mateo capítulo 4. Las Escrituras nos muestran a este ser real con diferentes nombres. Si yo preguntara a ustedes, seguramente ustedes conocen algunos. Quiero mencionar para ustedes que la Biblia le llama en nombres alternativos a Satanás tales como el diablo, allá en Mateo 4:1. También en Génesis le llama la serpiente. Como dice Mateo 10:25 le llama Belcebú, o en Mateo 13:19 le dice el malo. En Juan 12:31 dice que es el gobernador de este mundo y el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2, verso 2. También Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice que él es el acusador, el tentador, según Mateo 4:3 y 1 Tesalonicenses 3:5. Es un engañador, lo vemos en Génesis 6, en 2 de Corintios lo vemos como aquel que ciega el entendimiento de los incrédulos. Pero también encontramos que su mismo nombre significa adversario. Es decir, un adversario es aquel que se opone a otro. Otro nombre que encontramos en la Biblia para Satanás es el diablo, que significa el calumniador. Por tanto, la Biblia, cuando miramos las Escrituras, nos enseña que realmente tú y yo tenemos un enemigo real que existe, que fue creado, que cayó y que nos muestra diferentes perspectivas de él. La palabra de Dios no deja dudas, hermanos, que Satanás es un ser espiritual real que está vivo y activo hasta que Cristo regrese y traiga por completo la restauración a todas las cosas. Acompáñenme brevemente a Apocalipsis, porque no es solo en el Antiguo Testamento, no es solo en el Nuevo, sino hasta el final estará Él actuando. Apocalipsis capítulo 21. Bueno, capítulo 20 en realidad dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y la gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y el pasaje dice más adelante que él fue desatado y genera otra vez conflicto porque hasta el final de sus días, como un ser real, él hará lo que
sin duda hace su corazón, que es estar en contra de Dios. Ahora, cuando pensamos en este enemigo que es real, hay dos errores comunes en pensar en Satanás. El primero es ignorar completamente su existencia. Es como vivir el día a día ignorando que Él ha estado, está y estará hasta el final actuando. Ese es un error, ignorar completamente su existencia. Y el otro extremo es sentir que Él está en todo y siempre nos causará temor. ¿Se ha dado cuenta que este es un extremo? Hay grupos que lo ven en todo lado y están expulsando el espíritu de la mala onda y Satanás aquí, allá y atándolo. Es como Él está en todos lados o lo ignoramos. Estos son dos extremos que debemos cuidar. Estas dos formas de mirar a Satanás y entender su existencia sirven como una evidencia que Él ha hecho para que los hombres no tengan un conocimiento concreto de Él. Porque los extremos son malos. Él existe, no debemos ignorarlo, pero tampoco vamos a verlo en cada cosa y en cada lugar, porque también hay intervención nuestra, de nuestro corazón, y sin duda no tiene parte muchas veces Satanás en aquello. Y ahora, recuerda hermano, aunque Él fue echado del cielo, aún Él hasta el día de hoy busca elevar su trono sobre el de Dios. Él falsifica todo lo que Dios hace. Y así vemos que Él es real. Él espera ganar la adoración del mundo y fomentar la oposición al reino de Dios. Satanás, hermanos, es tan real que podemos verlo a través de cada secta, a través de cada falsa religión en el mundo. Porque eso nos demuestra que de esta manera las personas son engañadas y desviadas de la verdadera fe. Detrás de cada secta, de cada falsa religión, el que está en eso es el mismo Satanás. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que esté en su poder para oponerse a Dios y a los que siguen a Dios. Sin embargo, el destino de Satanás, como vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, vamos a ver que ya está determinado. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, vemos que hay un final para él. Vemos que muchas veces la ignorancia de reconocer que este enemigo es real o los extremos nos hacen muchas veces no vivir conscientes de su realidad. Por tanto, podríamos preguntarnos antes estos argumentos que estoy entregando, ¿cuál es una manera de ver correcta y bíblicamente a Satanás a través de las Escrituras? Bueno, primero hay que verlo por lo que la Biblia dice que Él es. Por ejemplo, notamos que la Biblia dice que Él es el padre de la mentira, el príncipe de las tinieblas que induce al pecado y a la destrucción. La Biblia nos dice que Él está vagando por la tierra buscando a quien devorar. A través de la tentación, el engaño y la desilusión. Ese es Satanás. Así es como la Biblia nos muestra. Pero otra forma correcta de ver a Satanás, y que es la que nos ayudará día tras día, es verlo a través de la luz del Evangelio o del lente del Evangelio. Porque sí, Satanás es un ser poderoso, pero no se olvide usted que en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió y resucitó, Satanás fue destronado como el padre de la mentira de la vida de los hombres. Porque en ese minuto triunfó la verdad, triunfó el poder de Dios y la victoria estaba en Cristo ante la muerte y la consecuencia del pecado. Por tanto, si miramos desde el lente del Evangelio, este enemigo que es real, la verdad ya ha sido destronado, ya ha sido derrotado a través del poder de la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo. Por tanto, al mirarlo a la luz de las Escrituras tenemos que reconocer, es un ser real que vive para estorbar la obra de Dios, destruir nuestra vida, es padre de mentira, homicida desde el principio. Pero la verdad es un enemigo que ya está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por tanto, ya establecemos esta verdad, hermanos. Tenemos tú y yo un enemigo real. Pero la segunda cosa es que tenemos una batalla real. Y hace pocos minutos leíamos Efesios capítulo 6, ¿o no? Versículos 10 al 20. Lo que notamos allá es que Pablo, el gran apóstol Pablo, no está dando un supuesto. Él no está diciendo, miren, les voy a escribir esto para que ustedes quizás sepan que hay una batalla.
No, Él está dando por sentado, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras a su amada iglesia allá en Éfeso, para que entendiesen no solo que hay un enemigo real, sino también una batalla que es real. No está dando un supuesto, Él está asegurando una verdad absoluta. Él sabía que esta era una realidad que quizás muchos de sus lectores ignoraban. Quizás como nosotros, antes de entrar a esta serie, teníamos una idea, pero en nuestro día a día lo ignorábamos. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, escribe para aquellos que ignoraban o quizás sabía, pero no consideraban como necesaria mantener esta idea de esta batalla real en sus mentes. Por tanto, lo que Pablo quiere hacer es poner delante de sus ojos esta verdad, que es también en el Señor, y con humildad lo digo, mi mismo propósito, poner delante de sus ojos esta realidad, no solo del enemigo real, sino de esta batalla real. Porque si lo ignoramos, sufriremos. Muchas veces lo que Él quiere hacer con mi vida, matrimonio, familia, hijos, ministerio o iglesia. Vamos otra vez al pasaje, entonces, allá Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Y en una de las sesiones más adelante vamos a detallar o adentrarnos al texto, pero quiero que lo leamos consciente de lo que estoy tratando de exponer. Pablo no está dando una posibilidad, él da por hecho que tú y yo tenemos una batalla. Él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ante la situación peligrosa, él dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Nota lo que él está diciendo? Él lo da como un hecho. Él está diciendo, es seguro que ustedes serán atacados y quizás en este momento Él les está atacando, por tanto, ante la realidad de esta circunstancia, deben vestirse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12 lo hace aún más claro, porque no tenemos, nota el verbo, está hablando de algo real, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que él está diciendo no es cualquier enemigo. Nuestros enemigos, que son reales, no son cualquier cosa. Son seres poderosos. Y tú y yo debemos saber que si bien el enemigo es real y la batalla es real, tenemos una batalla real contra enemigos poderosos. Al punto que en un momento de la vida encontramos ni que el arcángel Miguel quiso proferir algo contra el diablo, sino dijo, el Señor te reprenda. Porque aunque era un ser poderoso el arcángel, ¿cierto? No quiso proferir maldición contra él porque reconocía que no era cualquier ser. Por tanto, Pablo está describiendo que esta lucha, batalla que es real, no es contra otro par como nosotros. No es contra un ser humano como tú y yo que tenemos limitaciones. Estos que describe dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y en razón de la realidad de esta batalla, él insiste, por tanto, tomad toda, porque la batalla es real. Y vamos a ver, la batalla es cruel. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Porque Él quiere hacer que tú y yo caigamos, que nuestra fe decaiga. Él está día a día haciendo todo para que nuestra fe se debilite. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Saben lo que me llama la atención de esta sección del pasaje? Que él dice que para enfrentar esta batalla real es que necesitamos poner todo nuestro corazón. Tomarnos de toda la armadura de Dios, pero depender completa y absolutamente de Dios, orando, note lo que dijo, en todo tiempo. De alguna manera Él está diciendo, es tan real la batalla, es tan real el enemigo, son tan poderosos los que están contra nosotros que la manera de enfrentarlo es orando, pero no a veces, no en la mañana cuando salgamos, no cuando vamos a comer, no cuando solo vamos a dormir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y me encanta cuando él dice, y por mí, porque eso también es una demostración que él entendía que esta batalla era real. Él sabía que necesitaba la oración de una iglesia por él. Y vamos a ver más adelante que una de las formas en que tú puedes ayudar a la obra de Dios en esta batalla es orar por quienes ministran y llevan adelante la obra de Dios. Porque si el diablo sabe de estrategias, él sabe dónde atacar. Y en el ajedrez existe una meta, que es matar ¿a quién? A la reina, ¿no? O al rey, porque de alguna manera la reina es la que se mueve, pero el rey es el objetivo. Y si ganamos al rey, ganamos la tabla, la partida. Bueno, el diablo sabe. Y Pablo dice, consciente de la realidad de esa batalla, no oren por todos los santos solamente, sino por mí. Porque él entendía que esta batalla es real. Es tan real en la Biblia, hermanos, que la Biblia, como dije hace un rato, desde el principio lo ha tratado de dejar claro. Solo algunos ejemplos. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 3, por favor. Y ahí lo vamos a ver cómo actúa. Génesis capítulo 3. Mire, Dios crea al hombre y a la mujer en un lugar ideal, el huerto de Edén. Todo perfecto, una comunión perfecta, todo estaba listo para que el hombre y la mujer, el primer hombre y mujer creado con la mano poderosa de Dios, con el aliento de vida de Dios, con una comunión perfecta con el Creador, entonces vemos desde el principio actuando a Satanás. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6, pero la serpiente era astuta, y ahí tenemos uno de sus nombres, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y vamos a mirar eso más adelante, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso fue lo que Dios dijo? Es interesante que notamos en esta descripción de este enemigo real, de esta batalla real, que él ha usado la misma estrategia siempre. Él está diciendo algo que Dios no dijo. Ahora, la mujer sabía, dice, y la mujer respondió a la serpiente. En otras palabras, no dijo eso. Te voy a decir lo que dijo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¡Wow! Ahí quedó en jaque Satanás. No, porque es una serpiente astuta. Porque no descansa, porque él tiene en esta batalla una meta. Verso 4, entonces la serpiente arremetió, volvió a insistir y dijo a la mujer, ¿qué? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, como consecuencia de la desobediencia, de haber caído en el engaño, en la mentira, en la distorsión que Satanás usó, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde el principio, en esta batalla real, él ha usado la misma estrategia. Y este cuadro nos muestra la triste realidad con la que todos los hombres a través de la historia han tenido que luchar. Porque el enemigo es real, astuto, y esta batalla es real,
Y la Biblia se encarga de mostrarnos su realidad. Citaba hace un rato allá en Primera de Crónica 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. David, no escuchando el consejo de Joab que le había dicho, hizo lo que Satanás le incitó a hacer. Porque él lo vemos actuando desde Génesis, en este cuadro. ¿Recuerda usted en Job lo mismo? Ese hombre íntegro, ese hombre justo, temeroso de Dios. En verso 7 de Job encontramos de capítulo 1, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice, respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Porque ese es el actuar de Satanás. Porque en su batalla real él está moviéndose, él está desplazándose, él está mirando. Y usted recuerda el cuadro, no necesitamos centrarnos en eso, pero bueno, ahí estaba Job. Y él entonces hizo lo que usted y yo conocemos en la vida de Job, permitido por la soberanía del Señor. Ya vimos Isaías 14 o miramos brevemente, citamos Ezequiel 28 entre otros pasajes, pero vemos actuar en esta batalla real en Mateo 4 ante la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Apocalipsis 20, que no leí delante pero leo para ustedes, allá en Apocalipsis 20, 7:15 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, desde Génesis 3 a Apocalipsis 20, vemos que la Biblia se encarga de decir que esta batalla no solo el enemigo es real, sino que la batalla es real. Y será hasta el final de los tiempos. La evidencia bíblica es abundante para dejar en claro que nuestro enemigo es tan real como Dios es real. Y eso nos debe poner en alerta para no ignorar la realidad de nuestro enemigo, de nuestras almas. Pero le hago la pregunta a usted, ¿cree usted que nosotros como pueblo de Dios somos conscientes de estas dos verdades? ¿Realmente usted cree que nos levantamos, vivimos, andamos conscientes de que tenemos un enemigo real y una batalla real? ¿Usted cree que somos conscientes? Después de haber desarrollado esta serie, hermanos, yo me sentí ignorante de muchas cosas, pero también tan indefenso, porque si realmente tú y yo entendiésemos esta verdad de este enemigo real y esta batalla real, yo creo que no permitiría que nunca más mis hijos salgan sin antes orar por ellos y clamar al Señor por ellos, por mi esposa, por mi familia, por la amada iglesia en San Bernardo, por esta amada iglesia. No dejaríamos de orar jamás si realmente fuéramos conscientes. ¿Me explico? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees tú que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, nosotros como sus hijos, somos conscientes de esta realidad? Yo creo que no. Y yo creo que es necesario mirar la palabra de Dios para recordar esto, que Dios quiere que no olvidemos que tenemos un enemigo real y una batalla real, pero también que tenemos un enemigo que es cruel. Porque, hermanos, no es un enemigo que quiere hacernos tropezar y que nos hagamos, que terminemos con una herida en una rodilla. La Biblia se encarga de decirnos cuán cruel es Él. La Biblia dice allá en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios, mire lo que dice, sed sobrios y velad, ojos abiertos, no te duermas, no te distraigas. La razón, porque vuestro adversario el diablo, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿Entiende la idea de devorar? ¿Usted ha visto estos programas de naturaleza donde un animal captura una gacela y no está pensando, ¡ay, qué linda la piel! Voy a tratar de comer un poquito aquí y no hacerle tanto daño.
Este animal, por su instinto, lo que va a hacer es despedazar, desmembrar, destruir ese ser hermoso creado con el fin de satisfacer su necesidad. Y creo que lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que nuestro enemigo es cruel. Él no está pensando querer herirte o dañar en algo tu autoestima. Lo que Él quiere es destrucción. Él quiere causar dolor. Y Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted ha visto programas de naturaleza, usted entenderá que estos animales son muy inteligentes. El león, si la presa o la manada a la cual él quiere capturar o de la cual quiere alimentarse está en este sector y el viento viene desde su espalda hacia ellos, él sabe que esa no es la estrategia correcta. Porque el viento llevará su olor hacia las presas y ellas con un olfato desarrollado percibirán el peligro y huirán. Pero ¿qué hace el león? Sigilosamente bordea la presa y se pone del lado contrario para que el viento lleve su olor y entonces identifica la manada, se acerca en la sabana y parece programa de estos de animales, ¿no? Pero se acerca sigilosamente, observa la manada y ve cuál de esos es el más pequeño, el más débil. Y una vez que lo identifica, no tiene piedad alguna, sino que su instinto lo lleva a hacer, por lo cual él está movido en aquel lugar, que es matar, destruir. Por eso Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo, ante estos falsos maestros o religiosos de aquel entonces, Él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire lo que Él dice de Satanás y nuestro enemigo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién es un homicida? Aquel que quita la vida de otro de manera abrupta, violentamente, sin tener el derecho. Y dice que este enemigo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le gusta estar con personas mentirosas? Qué triste es ser engañado, que alguien a la cara nos mienta. Pero eso es algo que con lo cual podríamos vivir. Pero ¿quién quiere estar sentado o convivir o ignorar que el que está al lado es un homicida? Nuestro enemigo es un enemigo cruel. Nuestro enemigo es un enemigo que quiere destruirnos. Solo al observar estos dos pasajes, queridos, vemos la crueldad de nuestro enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios le llama claramente homicida, un asesino. Por tanto, mis amados, por favor piensen esto. Si cada uno de nosotros mantuviese esta idea en su mente de cuán cruel es nuestro enemigo, quizás nunca viviríamos nuestros días sin depender del Señor. Quizás tú y yo jamás nos levantaríamos sin vestirnos de toda la armadura de Dios. Quizás jamás saldríamos sin orar y decir, Dios, que sea tu Santo Espíritu que me guarde, me proteja, mis ojos, mis oídos. Guarda a mis hijos, porque nuestro enemigo no solo es real, la batalla no solo es real, sino este enemigo es tremendamente cruel. Jamás andaríamos por la vida ignorando quién es nuestro enemigo. Y es interesante porque la Biblia nos ha tratado de mostrar una y otra vez que Satanás ha tratado siempre de entorpecer los planes de Dios. ¿Usted recuerda allá a Moisés y a Faraón y los niños? Que hizo matar a tantos niños con la idea de que Moisés no existiese. Y uno dice, bueno, ahí hay crueldad. ¿Cuántos niños fueron asesinados? Moisés fue librado en las aguas, ¿o no? Pero ¿cuántos niños murieron? ¿No recuerda lo mismo en el tiempo de Herodes y Cristo? ¿Cuántos niños inocentes murieron? Él no le importa asesinar con tal de estorpecer la obra de Dios. ¿Usted ha escuchado ley de aborto?
Eso es de la mente y del corazón de un asesino, matar niños inocentes. Usted ha escuchado lo que vemos cada día en nuestro mundo, en nuestro entorno. Eso es de la mente y del corazón de alguien cruel, un asesino. Y él ha tratado siempre de destruir lo que Dios ha querido construir. Él vilmente ha tratado de destruir la familia, el seno del hogar, porque él sabe que de esa forma dañará lo que Dios ha llamado santo y hermoso. Él siempre ha tratado en su crueldad de destruir lo que Dios con amor eterno ha tratado de construir. Por tanto, al tener en cuenta que tenemos un enemigo cruel, necesitas saber, hermano, hermana, que tú estás en peligro. Cuando te expones al internet, a la televisión, a los cambios políticos y todo lo que hay, tú y yo estamos en peligro. Nuestra familia está en peligro, la educación, la sociedad, la economía dominante, el pensamiento ideológico, las filosofías que este mundo tiene. Estamos en peligro porque detrás de todo eso está el príncipe de este mundo. Nuestra amada iglesia está en peligro. Por eso desde el principio encontramos tantas advertencias de cuidado con los falsos maestros y doctrinas, con los engañadores, con aquellos que se enriquecen de la fe. Porque detrás de cada uno de esos está Satanás, que de manera cruel quiere destruir la obra de Dios. Por favor, permítanme leer lo que alguien escribió de Satanás en algún momento. No es palabra de Dios ni es inspirado, pero al leerlo me impactaba porque resume o describe cuán cruel es nuestro enemigo. Él dijo lo siguiente, y cito para ustedes: el diablo posee perversidad absoluta. Cuando Pedro usa o utiliza esta figura tan gráfica, está diciendo que el diablo no tiene sentimientos que le puedan detener a hacer lo malo. Como león rugiente sale a destruir. Satanás no se va a encontrar con usted y le va a poner a elegir entre lo bueno y lo malo. Él no tiene sentido de decencia. No hay en él integridad, ni es poseedor de la más mínima virtud. Su conciencia es un mundo de maldad. Se endureció y se cauterizó, lo que no le permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, no hay en él tal cosa como sentimiento de compasión. Cuando sale con su rugido buscando a la presa, tiene una mente maestra que trabaja sin descanso en preparar todos los planes malvados para destruir al hombre. Si usted lee, oye y ve estas noticias: guerrillas, suicidios, crímenes, hurtos, guerra, hambre, drogas, aborto, infidelidad, homosexualismo, lesbianismo, agnosticismo, ateísmo y todo lo que rechaza el amor de Dios, allí verá cómo trabaja esa mente tan perversa, porque en su mente no hay nada de Dios. Ese es Satanás. Así de cruel es él. Hermanos, es cosa que miremos nuestra sociedad y el mundo que nos rodea para ver su crueldad. Pero no con una mirada superficial, no como decir, oh, yo no veo las noticias porque puro me amarga. ¿Se ha fijado que muchos hemos tomado decisiones como esta? Si lo mirásemos con una mirada más desde lo espiritual, si lo mirásemos de una mirada más celestial, sin duda podríamos identificar cuán cruel es nuestro enemigo y cuánto daño está haciendo a nuestro alrededor, pero aún más sigilosa la mirada, cuánto él actúa para destruir tu vida, tu familia y nuestra amada iglesia. Ayer hablábamos con los jóvenes en la iglesia sobre este mundo sexualizado. Y niños como de 10 a 12 años ya están luchando si quieren ser hombre o mujer en su mente. Detrás de eso, ¿quién está? Este cruel enemigo, que sabe que desviando la mente y el corazón y emociones de estos niños destruirá una sociedad y a una familia completa. Él es cruel, él no tiene sentimientos. Por tanto, recuerde, tenemos un enemigo real, una batalla real, pero tenemos un enemigo que también es cruel. Al terminar, quiero decir lo siguiente: una de las mejores maneras de presentar defensa contra nuestro enemigo, lo primero es conocerle, es saber quiénes son, cómo actúan y hasta qué punto están dispuestos a atacarnos. Ya sabemos de Satanás. Esta tarde hemos establecido los fundamentos
de lo que será estas 6 semanas. Recuerde, por favor, que esto es lo que vamos a mirar. Tenemos un enemigo real. Yo quiero que esta tarde tú y yo nos vamos recordando esto. Nuestro enemigo no está en la Biblia y en estas líneas de la palabra de Dios para que quede ahí. Vamos pensando, este enemigo es real. Esta batalla que tenemos es real. Pero en esta batalla real debemos recordar que también no solo es real, sino es tremendamente cruel. Debemos ser conscientes, hermanos, de esta verdad. Y así podremos estar alerta, velando y orando, para no caer en tentación ni en las artimañas de nuestro enemigo. Amados hermanos, yo les animo durante estas semanas a estar orando mucho. Porque como decía César, y no quiero ni sonar místico ni alguien pesimista, pero cuando entramos en la arena del enemigo, cuando empezamos a evidenciar quién es Él y cómo Él actúa, Él no estará contento en tu vida ni en esta iglesia. Y la manera de hacer defensa es a través de someternos a Dios, resistir al diablo, y la Biblia dice, y Él huirá de vosotros. La manera de hacernos es vestirnos de toda la armadura de Dios, orando y velando en todo tiempo, porque Él querrá hacer todo lo posible para que tú y yo ignoremos quién es Él, para que lo minimicemos, para que no consideremos la verdad de esta batalla que enfrentamos día a día. Pero el fin de todo es que tú y yo podamos algún día también decir como el apóstol Pablo que hemos peleado la buena batalla de la fe ante un enemigo que es real, ante una batalla que es real, pero también ante un enemigo que es tremendamente cruel, el cual ya ha sido vencido en la cruz del Calvario, pero el asunto es si tú y yo estamos listos para vencerle en el día a día. Y esa es mi oración, así que vamos a orar y vamos a terminar. Querido Señor, al terminar esta primera sesión de este mensaje, al terminar este primer mensaje y predicación sobre esta serie, Dios, tú sabes que he orado para que a través del Espíritu Santo y lo que hemos visto, Señor, podamos estar conscientes, Señor, de estas verdades. Padre, que nunca más ignoremos la realidad de este enemigo y de esta batalla. Que, Señor, las rodillas nuestras se doblen mucho más para clamar de tu protección y cuidado por nuestras vidas, matrimonios, hijos e iglesia. Porque, Señor, este enemigo es cruel. Él no quiere ver vidas santas. Él no quiere ver familias consagradas a ti. Él no quiere ver iglesias fuertes, Señor. Él quiere la destrucción de nuestra vida. Él quiere dañar a nuestros tesoros, nuestros hijos. Él quiere dañar, Señor, todo lo que tú amas. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a considerar estas verdades, a no faltar estas semanas y a juntos, Señor, estudiar de cómo pelear la buena batalla de la fe a la luz de tu palabra, Señor. No en nuestras fuerzas, porque no somos fuertes ni capaces. Nuestra fortaleza y capacidad está en ti, Señor, que eres quien da la victoria, porque tu palabra nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y gracias, Señor, por ser parte del equipo ganador, pero ayúdanos a pelear esta buena batalla de la fe cada día y en ti tener una victoria tras otra ante nuestro enemigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.